Voy a hablar sobre las leyes de Newton, también conocidas como leyes de la dinámica de Newton. Para entender este tema mejor, hay que saber que la dinámica es la parte de la mecánica que estudia las causas de movimiento de los objetos. Existen 3 leyes. Empezaremos con la primera ley, también llamada ley de la inercia. La primera ley dice que un cuerpo permanece en reposo o en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, siempre que una fuerza externa no modifique dicho estado. Para entender eso hay que saber que la inercia es la tendencia de un objeto a resistir el cambio en su estado de reposo o de movimiento. Por eso, a la primera ley de Newton se le conoce como ley de la inercia. La inercia también explica por qué la masa es considerada la medida de la inercia, ya que mientras más masa haya en un cuerpo, mayor será la inercia, porque esta masa tiene más resistencia y más fuerza se necesita para cambiar su estado de reposo. Lo mismo pasa cuando un cuerpo tiene menos masa. Si tiene menos masa, su inercia será mucho menor. Ahora, un ejemplo para entender mejor esto. Cuando un coche arranca, como está en reposo, el conductor se hace para atrás. Esta es la inercia actuando sobre el cuerpo, en este caso, la personita. Con esta flechita podemos entender que el objeto, o sea, la persona, se va hacia atrás debido a la inercia. También, cuando el coche frena, la persona, o sea, el objeto, opone resistencia a ese cambio. Por lo tanto, se va hacia adelante. Aquí está una flecha que lo explica. Esa también es de la inercia. Como ven, la inercia actúa en todos los objetos que están sufriendo un cambio en su estado de movimiento. Ahora hablaremos de la segunda ley. Esta ley es sobre la aceleración. Siempre que una fuerza resultante actúa sobre un objeto, produce una aceleración. Una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Ok. Para entender muy bien esta ley, hay que saber que la aceleración es la tasa a la que cambia la rapidez de un objeto con respecto al tiempo. También tenemos otras palabras clave que nos ayudarán para entender bien esta ley. Estas son magnitud directamente proporcional y magnitud inversamente proporcional. Estas dos son opuestas entre sí. La magnitud directamente proporcional es la magnitud en la cual si un valor aumenta, el otro también. O sea, si aumenta la fuerza, obviamente aumenta la aceleración. Y una magnitud inversamente proporcional es cuando una magnitud aumenta, pero la otra disminuye. El mejor ejemplo de esto es la aceleración y la masa. Cuando la masa disminuye, la aceleración aumenta. Entonces, podemos decir que fuerza y aceleración son directamente proporcionales y aceleración y masa son inversamente proporcionales. Ahora
solo queda saber las fórmulas. La fórmula de la segunda ley de Newton, o sea, de la aceleración, es aceleración es igual a F, o sea, fuerza, sobre M, o sea, masa. Si queremos despejar fuerza, quedaría fuerza es igual a aceleración por masa. Ahora pasemos a la tercera y última ley de Newton. Tercera ley. Esta dice que para cada fuerza de reacción debe haber una fuerza de acción igual y opuesta. Ok, esto nos lleva a una palabra clave, o sea, el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Bueno, se dice que un objeto está en equilibrio si y solo si, eso es muy importante, si no existe una fuerza resultante. O sea, que toda la suma de las fuerzas actuales es cero. Un objeto está en equilibrio solo cuando su fuerza es resultante, o sea, todas sus fuerzas son cero. Todas sus fuerzas dan igual a cero. Eso es estar en equilibrio. Y de eso habla la tercera ley de Newton. Ya que si tú aplicas una fuerza de, no sé, 5 newtons a algún objeto, este va a tener una reacción. Acción, reacción. Este objeto a lo mejor va a repercutir no con la misma fuerza de los 5 newtons, pero a lo mejor con 3. Eso no es equilibrio, debería estar en equilibrio cuando las fuerzas son iguales. Cuando le aplicas una fuerza de 8 newtons, por ejemplo, a una masa u objeto igual proporcional, que va a responder con una reacción de 8 newtons también. Este bloque, este ejemplo, tendría equilibrio. Y eso básicamente es la tercera ley de Newton. Espero que hayan disfrutado del video. Gracias.